nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué podemos hacer con estos protestantes, hijos de protestantes. Si nos atacan el piu piu, vamos a hablar más adelante para ver qué podemos hacer para silenciar. Vamos a comenzar con un salmo. Dice: piensa el tonto en su interior, Dios no existe. Todos se han corrompido y practican la maldad. No hay quien haga el bien. El Señor mira desde el cielo a los hombres para ver si queda alguien juicioso que busque a Dios. Pero todos son igualmente rebeldes. Ninguno hace el bien. ¿Cuándo aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como si fuera pan y jamás invocan al Señor? Pues temblarán de espanto, porque Dios está de parte de los justos. Ustedes se ríen de los proyectos del humilde, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, hará fiesta a Israel. Salmo 14. Entonces, como decía, los hijos de los protestantes, si se manifiestan, para que podamos mantenerlos callados. Ayer, cuando por la mañana estaba rezando, me dijo la Virgen: hijo, van a echar hielo. Ahí van a ver el video que he hecho por la mañana. Y a eso de las 12 comenzó a caer hielo a manada, el fruto del tu. Tres cosas, tres desgracias nos cayó en un día: hielo, rayo y lluvia. Ahora van a ver los montes vacíos. Estoy temblando de frío. Cuando cayó el hielo, me dijo la Virgen: ve, hijo, que les mostraré quién es falso. Cuando salí, impresionante como los ángeles me rodeaban y los demonios huían. Cuando llegué junto a la Virgen, le vi muy triste. Me dijo: María Pavlovich, cree de corazón. No le pregunté por qué se asemejaba, muy triste, pero entendí por lo que me iban a hacer, y me dijo: no te apenes, si te quitan la imagen, yo iré contigo a la cárcel y se me apareceré a ti, que se me va a aparecer en la cárcel. Entonces, a eso de las 3 empezó a salir el sol. Impresionante como ahora estoy esperando la orden para acostarme, para que se inunden. Como decía, ¿en dónde está esto en la Sagrada Escritura sobre el hielo? En el otro video estaba hablando sobre el primer ministro de Israel, que decía que Jesucristo, no tenía ventaja con la Gengis Khan. Me hace acordar
el Genghis Khan a Bergoglio, como decía el propio Cristo, una ciencia puramente humana. Él decía que el diablo no tiene poder, que Dios Padre no tiene poder sobre el diablo. Cuando le pregunté a Jesucristo cómo él se defendería, me respondió: háblale del Padre. Es una pequeña pausa y explicar, porque ya están gritando, moviendo el piu piu para que no me salgan las palabras. Entonces estaba viendo los videos, hasta los más grandes no pueden hablar de ellos y se están confundiendo y no le están saliendo las palabras, le están desviando la atención, la concentración. ¿Y cómo se hace eso? Eso se practica, se estudia. Ellos saben cómo hacer para que la gente se equivoque. Entonces nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como el Padre, despacio y cada palabra. Como decía, estoy apuntando a la conciencia de Santiago Peña. Si llegan a secuestrar a ese niño, la bala va a ir directo en su conciencia. Entonces, como decía ya, que han movido el tu, porque he escuchado que golpeé muy mal a Során, y por eso Során envía. Yo quiero hacer una pregunta a Során. He escuchado que Során es musulmán. Quiero que me responda, Során, una sola pregunta. Yo voy a dar mi vida por esto. Mi pregunta es: ¿qué clase de Dios, porque ustedes también creen en Dios, puede ser tan miserable? ¿Qué clase de Dios? Voy a darte el ejemplo cuando Hitler perseguía a los judíos, los verdaderos cristianos acogían, protegían la vida, daban comida, ropa y los metía ahí en su escondite a los judíos para demostrar así que el Dios verdadero era el Dios de los cristianos, que sus hermanos mayores en apuro, los menores, que eran mesiánicos, los cristianos, los defendían, los cuidaban la vida. Porque supongamos, saquemos a Dios de lado. Bueno, yo veo que hay un grupo de musulmán, alista, qué sé yo, y la tierra es de los cristianos. Dejemos a Dios al lado. Pero miremos a los niños, miremos a su esposa, miren cómo están sufriendo. Ahí puse un video. Yo sé que van a decir que ellos hicieron nada más. La Virgen de Medjugorje. Esa es la realidad de la reina de la paz aquí. Y estaba escuchando el testimonio de la mujer y decía: me echan de donde voy, dice. Se les persigue a donde van, se les quita todo. Igualita que la Virgen aquí. Cuando llegué ayer, la estaba contemplando y se veía muy triste, a jugar paz, le jugaban todos. Cayó rayo sobre ella, cayó hielo, ahora está lloviendo sobre ella. Y miren cuántos hijos tiene en el mundo. Y eso, una pregunta a los musulmanes. No tienen piedad si su Dios, supongamos que nosotros estamos en el error, somos herejes, todo lo que quieran. Pero si su Dios fuera verdadero, no tenía amor a sus criaturas. Es una pregunta nada más. ¿Cómo un Dios puede ser tan miserable y tan asesino, perseguidor de sí mismo?
contempla y vean. Voy a mover ahora uno mayor que ustedes, que son sus padres, los judíos. Ahora he visto, voy despacio, el ministro de Israel, Sheinambu. Oh, he visto el nombre de su padre, Don Sheinambu, qué sé yo. Y voy a entrar yo en el pensamiento de ellos, igualito que los judíos. Este no es el hijo del carpintero, el de José. No me acuerdo el nombre de su padre, que venía de los rabíes, un hombre que cree en Dios. Y su hijo cualquier cosa anda diciendo. Pero una cosa quiero que me entiendan. ¿Por qué se le prohibió a Bergoglio rezar el Padre Nuestro? Los bergolianos tienen prohibido rezar el Padre Nuestro. Bueno, yo voy a entrar en el pensamiento de ellos. Ja, 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 ja. Es el hijo de don Esteban, creo que se llama, el padre del ministro Netanyahu. Pero aquí hay un hombre que tiene sabiduría, que tiene inteligencia, que tiene moral, que tiene conocimiento y ciencia, tiene espiritualidad y tiene lo natural, como dice lo psicológico. Yo miro, sí, el padre biológico es don ahí Esteban, qué sé yo. Pero lo que a mí me interesa y lo que yo quiero saber, ¿quién es su padre espiritual, moral, de pensamiento y de obra? Por eso Jesucristo decía, ustedes tienen por padre al diablo, al demonio. Entonces, vamos a hacer una prueba. Se asemeja a su padre el diablo, porque el diablo viene ¿para qué? Para matar, para mentir, para robar y para destruir. No se asemeja al padre de Abraham, al de Isaac, porque si fuera el Dios de Abraham, su padre, me hubiera protegido, me hubiera amado, porque yo he salido de él, yo he venido de él, y mis obras son de él. O sea que no se asemeja, no tiene a Dios por padre, sino que tiene al diablo. Por eso ha negado al propio Jesucristo. Por su fruto lo conocerán. Al hombre se le reconoce por sus palabras y por sus obras. He visto que hasta su hijo me va a odiar, pero cualquiera que haga la prueba, bueno, vamos a ver si sus obras son de Dios, si sus palabras son de Dios, si tiene a Dios por Padre. Ahí lo que tienen sabiduría e inteligencia, ahora le entendemos por qué Él dice tanto, es mi Padre, nuestro Padre, Padre nuestro. Y como dice Cristo, háblale del Padre. ¿Por qué yo hablo tanto aquí del Padre? Y la gente me tiene de loco, de demonio, ese viene de ahí, jajaja. Ja, ja. El propio arcángel, yo también tengo mi padre biológico. Y en un momento yo iba a hablar de él. Y el propio arcángel me dijo, no hables de él, yo mismo bajaré por ellos. Se oía huellitas ese juego. Después, al día siguiente, caminando, escuché que los militares, y lo que decían de él, cómo se burlaban de él. Y ahí entendí lo que el arcángel me había dicho. Ahora me decía la Virgen en esta semana, hijo, ponte la campera porque van a venir entre millones. Y no podrás comprar. Bueno, al día siguiente para que ustedes vean cómo la Virgen no es desrazonable, utiliza la razón. Cuando iba caminando, millones vinieron. Y cuando le vi me acordé de lo que la Virgen me había dicho.
que vendrán entre millones, millones de asesinos, secuestradores, torturadores, chivistas, los más grandes enemigos de Cristo, los anticristos, los más grandes asesinos del planeta Tierra. Entonces me acordé de lo que me dijo la Virgen. Ya llega a decir el padre Domingo de Guzmán que una sola persona puede tener más de 15.000 demonios. El propio Cristo en el Evangelio pregunta al demonio, ¿cuál es tu nombre? Y el diablo le responde, Legión. ¿Saben qué es legión? Ahí van a ver el fruto de legión. Cuando yo me acuesto, los del tu, ya sabía, cuando ellos vienen de arriba, siempre aquí ya me tienen rodeado. Y por su palabra tú escuchas. La umi chino indo y la ya los que son muy ágiles y muy sabe todo y inteligente, y ya sabemos quiénes son del gobierno, hijo de Ñaduri, como decía el padre, esos dos carbones humeantes. Ahora voy a seguir un poco más. Cuando Moisés fue junto a Ramsés, porque quiero hablar también no solamente de Nabucodonosor en el Tayambu, sino también de Ramsés. El padre había dicho, endureceré su corazón para manifestar mi omnipotencia. Agradece que no haya desplegado a mi ejército para que no te borre de la faz de la tierra. Fueron las propias palabras del Padre. Ahora el Padre dice a Moisés, ve junto a Ramsés y dile que suelte a mi pueblo para que me dé culto en la montaña. Ja, 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 es falso, pero voy a hacer algo al final. A ver si me sale, escúchenme una cosa para que entiendan. Cuando Moisés fue y dijo, Dios va a echar hielo, granizos de hielo, para que suelte a su pueblo. Bueno, ya los jefes, los ciudadanos, el pueblo, adoraban a Moisés. Los propios hijos de Ramsés amaban a Moisés, porque todo lo que decía se cumplía y ellos mismos veían. Y los que creían en Moisés guardaban todos sus animales debajo del techo. Los que no creían, empezó a caer el hielo en todo como ayer. Impresionante. Gracias a Dios que aquí solo una hora creo que cayó el hielo, porque la Virgen demostró su poder, que ella tiene poder sobre la brujería, sobre los demonios. Como si ustedes vieran cómo corrían y huían cuando salió la Virgen. Se chocaban todos, desastre. Y pobre los otros países, ahora ya no voy a decir los de Nueva York vengan a concientizar, o los de aquí en Italia vengan. He visto que ya han golpeado a la víbora, a Melanie. Ya le dieron un golpe. La que dejó morir de hambre a la Virgen, no solamente le entregó 200 días de ayuno, el año pasado tuve que hacer más de 200 días de ayuno, no solamente le entregó a la policía para que me maten a la Virgen, y a cuántos millones de personas ha dejado sin comida, porque como decía, no solamente yo he quedado falso, sino que también han quedado como falsos los rusos, han quedado como falsos. Vamos a ser más lento ya que las guerrilleras están pasando, los guerrilleros, futuros guerrilleros. También decía, voy a terminar primero, que no solamente yo he quedado como falso, también los rusos, los estadounidenses, también han quedado como falso los italianos que me trajeron, toda mi familia, todas las personas que tenían esperanza
Ya, como decía un santo, los acusa ante el Padre, se han dejado engañar. Hay de aquel que llama al bien mal y al mal bien, dice el profeta Isaías. Ahora, una profecía a estos nancyistas. Mientras que la Virgen vive en la calle con muchos hijos, a Nancy se le va a construir un castillo más grande. Acuérdense de esta profecía, para que se cumpla el espíritu de mentira. He dejado la riqueza para vivir en la pobreza y vive en un castillo. Mientras que alberga ahí, bueno, ustedes mismos van a ver por su propio ojo cuando se cumpla eso. ¿Y la Virgen en dónde vive? ¿En qué vive? Entonces vamos a seguir el gobierno, los hijos de Ñaduri, Ña Során y Ña Jinping, y la ya, solo eso nada más, pero normal que el gobierno entre millones y millones y teniendo así, viniendo entre 50 millones y con documentos que tú te creas algo, eso es normal. Como decía, así taparon un día el sol. Y le pregunté a la Virgen, ¿y cómo podemos sacar el sol? Me respondió, debes mover al que está sentado encima tuyo. Así entre muchos hoy vienen los demonios. Pero siempre viene uno y se sienta delante de la cruz, está sentado ahí. Espera que venga otro. Y decía yo, hoy coite ansia la adoraron. Estos sí que sirven para adoradores. Ellos nunca abandonan la cruz y a la Virgen. Vienen entre uno, entre mil. Siempre están ahí para mantener vacíos los montes. Estos son los que cuentan todos quiénes son los que vienen, los que asaltan, los que persiguen durante 40 años a la Virgen. Los que matan, roban, luego van en su casa, le quitan su trabajo, su esposa, sus hijos. Ellos nunca, nunca y nunca dejan en paz a la Virgen. Cada vez que viene uno, luego lo persigue y nunca más viene. Luego entre muchos quieren saber de dónde, quién les trae y nunca más. Y así ellos mantienen y les quitan todo el pan, la ropa, la comida, los del gobierno. La violencia, los hijos de la prostitución. Como decía, cuando la Virgen dice gorda, ya deben ir conociendo que se refiere al gobierno. Gordo llama al gobierno. He visto que Marito, mi expresidente, ya le dio un veneno a Cartes. Ya es cuestión de tiempo para que muera. Le dio un veneno en una comida. Y pensaba yo, ¿qué clase de veneno va a ser? Cuestión de tiempo. En tiempo va a explotar ahí y va a morir. Entonces, miren cómo los demonios mismos entre ellos no se entienden, se matan entre ellos. Como es, Dios es poderoso, como decía, elige entre Zelensky o Marito. Me había dicho que Zelensky está a punto de matar al mundo entero con su guerra, ¿no? Con su ambición de dinero y demás. Mientras que todo el mundo abandona su país, ya no tiene ni soldados ni jóvenes, y aquí todos los días nosotros recibimos, ellos nos culpan a nosotros, como decía, como si fuera que yo me postré ante la Pachamama, como si fuera que a mí vinieron a ofrecerme para firmar la paz. Y escuchen, ustedes mismos son testigos vivos y están escuchando cómo estos demonios, no solamente aquí, sino donde vaya, ellos siempre están y empuntan y utilizan el sentido común para decir, chit, los prebotistas. Ahora voy a utilizar mi inteligencia. Hoy, mi imaginación. Voy a llamarle Xi a Jinping. Hoy Jinping va a comer, va a cagar, va a ir a la mesa, va a ir en la oficina, va a ir a fumar, va a ir... Ay, cuapaitese. Lo tengo todo controlado. Sé todo su movimiento. Pero eso no es ni sentido común. Un poco de inteligencia, lo natural.
cada lugar que tú vas siempre viene un payaso. Me está diciendo el Padre que hable sobre lo más importante. Siempre hay un payaso que lo que tú haces siempre, tu costumbre, para ir robando, mintiendo, dejándote como loco. Pero vamos a escuchar la voz del Padre. Cuando Moisés fue nuevamente junto a Ramsés, dice que la única parte donde no cayó el hielo, y me hace acordar a Medjugorje de tanto sol, era la parte de Gosen, donde estaban los israelitas. Luego todo Egipto murieron, perecieron, y lo único que Dios no tocó fue la semilla de trigo. Se destruyeron todas las flores, desastre. Murieron todas las vacas, los animales de los egipcianos. Hasta que Moisés se presentó nuevamente delante de Ramsés y le pidió el rey para que detuviera el hielo. Moisés le respondió: cuando salga, levantaré mi mano al cielo y se detendrá la lluvia, el hielo, el rayo, para que el mundo reconozca que Dios es el dueño del universo, del mundo entero. Lo que pasó ayer, cuando salí, se detuvo el hielo. Me manaron de brujo para seguir haciendo llover, pero esto es, cuando yo quiera voy a expulsar a todos estos demonios y va a salir el sol nuevamente. Como decía la Virgen, que no tuviera miedo, que ella va a ir conmigo en la cárcel y se me va a aparecer. Entonces, no hay nada que temer. Miren, vendrán entre 1000, entre 10.000, a mi derecha, a mi izquierda, pero la palabra de Dios se debe cumplir. Una alegría, porque como decía, cómo están golpeando a la víbora, a la asesina de mierda de Melanie. Ahora no tanto aún van a sentir, me hace acordar lo que decía la Virgen, que Italia está sufriendo mucho ahora, que rece en italiano por ella. No solamente están siendo la vergüenza del mundo, escuché que los más castos, los más morales dicen, ya nadie ni quiere venir en Italia por lo que ha hecho el diablo, bendiciendo a los demonios. León 14, cuando bendijo a los putos. ¿Y quiénes son los que quedan como vergüenza, como homosexuales? Ya ahí los africanos le arreglaron 10 años de cárcel para los homosexuales. Yo le daría 100 años de cárcel. Pero en este momento, en la humanidad, para centrarnos un poco, no hagan caso a los hijos de Ñaduri, al gobernito. Si nos atropellan, no solamente van a cumplir la profecía, sino que es lo que Dios permite. Que en este momento en la humanidad hay dos papas. Voy a sacarme a mí para que se centren y entiendan una cosa. Pero vamos a ir nosotros en el tiempo de Bergoglio. En tiempo de Bergoglio hay un video que yo había visto que había hecho en la casa de Vizca sobre el falso papa. Ya Bergoglio me había llamado sobre falso papa. Bueno, vamos a hacer una prueba. La había leído sobre el tiempo de Sennacherib, cuando se accidentó, envió la carta a los judíos pidiendo perdón, porque estaban siguiendo ese camino. Ahora, ustedes van a ver, ¿y quién tiene duda? Antes de que yo llegue aquí, ¿cuál era el pensamiento que Bergoglio tenía
sobre Medjugorje. Eso es lo que ustedes nunca van a poder comprender y entender. Es como si fuera que yo desde hoy bendigo a los putos y acepto a los putos y Lucifer tiene la razón. Eso fue lo que pasó en el mundo de Bergoglio. ¿Cómo puede ser posible que su archienemigo y enemiga y Génesis 3:15, lo que él más odie, llegue a aceptar y a reconocer que Lucifer reconozca que la Virgen tiene poder y autoridad sobre él? Es algo que nunca yo he escuchado y nunca ha pasado en ninguna parte del mundo. Cuando yo llegué, allanaba a todo el mundo, secuestraba. A mí se me apareció el 2, me secuestró, me torturó, quedó todo como falso, como mierda, como dicen. En vano fue mi sacrificio. Todo lo que hemos pasado, como decía, bueno, ahora se les va a dar. Pero no, amo, ahí no se va a hallar con ustedes, va a correr de ustedes. Bueno, entonces, todo lo que Bergoglio más odiaba, hay un video que me llegó, y esto ya le he mostrado, el pensamiento que él tenía. ¿Y cómo puede ser posible que Bergoglio cambie 360 grados? Porque estoy hablando aquí del verdadero Papa. ¿Quién tiene duda en el mundo que todo lo que yo decía y lo que yo hacía y según me movía Bergoglio, decía, hacía y se movía para burlarse? A ver, ¿quién tiene duda en el mundo? Todo el mundo, pero eso él lo dijo. Eso él dijo. De él habla cuando lo llama bobo, mongólico, tonto, cómo se burlaba, payaso, esto. Y el padre me decía, tú solo ve a jugar, hazle reír, yo lo mataré. Cuando llegué, merece la muerte, cuando eso aún prevos ni existía, ni estaba en el pensamiento, pero ya el horno, la mafia que venía luchando contra Medjugorje y la Virgen, ya pensaba, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, un día una mujer me miraba y me dijo, este es el pan vivo bajado del cielo. Me llamó el pan vivo. Yo no entendía aún cuando eso estaba aún en el fútbol. Había sido Sheila Davis, había sido, me llamó por mi nombre. Yo veo a las personas que me rodean y yo ya quiero decir, yo soy el pan vivo. ¿Cómo comen de mí? Un padre que tiene muchos hijos y le da de comer a todos. Veo a los niños, a las personas. Por eso Cristo decía, yo soy el pan vivo, viven de mí, comen de mí. ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Qué caga? ¿Dónde duerme? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Millones de personas, reyes, personas de todo el mundo. ¿Cómo Cristo nos hace sentir su cruz? Nos pide para que llevemos con él la cruz. Entonces, por eso a mí me llamaban San Agustín en mi país. Porque ellos sabían la pasión, el amor que yo tenía a las mujeres. Los que verdaderamente me conocen nunca van a pensar esto del homosexualismo, el LGTBismo, el putismo, nunca van a pensar. Los que verdaderamente me conocen y saben el amor que tenía a las mujeres. Entonces, bueno, ¿qué buscó el horno? Bergoglio ya murió, ya pasó Bergoglio. Buscaron San Agustín, porque a mí me llamaban San Agustín, el pecador arrepentido, pero que hay arrepentimiento, hay conversión, hay cambio de vida, no hay práctica. Cuanto más. Bueno, Agustín. Ahora, ¿quién hacía el exorcismo 300 días de sol? Levántate, Padre. Benedicto me llamó de León en un mensaje. Tú eres el león de la tribu de Judá. Donde iba él, me enviaba gente que me protegía a la Virgen. Donde iba, llenaba los corazones de amor,
de paz, de alegría, daba comida, ropa, esperanza. Yo ya sabía eso, porque el reino era de Dios, de la Virgen, de Jesús. Como los que vienen aquí, están viniendo muchas personas para defender a la Virgen. Bueno, ya tenemos San Agustín, un agustiniano, ya tenemos un exorcista, un león. Y escuchen ustedes, no le perdono su pasado, miren ahora su futuro. Cuando había dicho que alguien le quite la máscara, le echaron un guante en la cabeza. ¿Y a quién invocó? A Carlos Martín, los putos más grandes, su defensa. Bendijo a los putos, cada palabra y cada movimiento, lo mismo que su Bergoglio, que su fundador. Ahora, ¿yo qué puedo decir en el mundo de los árabes? Escúchenme bien una cosa, ya que ellos también pueden matarme. Ya tenemos la voz del doctor. El doctor dijo, sí, va a ser niña, 8 meses en el vientre de su madre. Ya tenemos la voz del pueblo. ¿Saben qué dicen la voz del pueblo? Pea la itúa en Oviedo. El papá de ese niño está en Oviedo. Cualquiera que tenga inteligencia ya te está diciendo que ese niño no es tuyo, que otro es su papá. El pueblo ya te está avisando que no es tu hijo. Yo soy negro feo y mi hijo es rubio gringo. Bueno, a lo menos crea en su carácter. No tiene nada del carácter, de la genealogía, de la raíz. Aquí dicen, cuando se enoja es igualito que su papá, dicen algunos. Yo le respondo, si yo fuera igualito que mi papá, ya le hubiera matado a todos si me enojara. No en vano, Bergoglio le tenía mucho miedo a él. Pero no voy a revelar porque el arcángel San Miguel o Huellita Vende va a bajar sobre ustedes. Bueno, tenemos la voz del doctor, la ciencia humana. Van, matan al doctor. Tenemos la voz del pueblo, como decía, si yo quiero saber si es mi hijo, voy a hacer 2 pruebas psicológicas. Decir, primero, los vecinos. Los vecinos y no cañemos, los vecinos saben todo. A ver, vecinos, reúnanse 3 días. Bueno, hay que hablar sobre Domingo de Ramos, vamos despacio. Semana Santa hay que respetar. En 3 días, durante que yo llegaba de visita, ¿quién llegaba de visita? ¿En dónde trabajaba la niña? Su patrón, quién se le parece. Y vamos, los vecinos no fallan. Vean, oh, el hijo de Julano te van a decir. Saben todos los vecinos. Y luego, en el carácter, como decía Anne Tanyambú, sus palabras y sus obras, ¿a quién se asemejan para decir no? Tiene a Dios por Padre. Porque miren su obra. Porque me cuida, me protege, me da pan, me abre camino y hace la construcción. ¿Quién va a dudar así que viene de Dios las cosas? Un ejemplo, pero miren cómo las obras niega a Cristo y qué clase de padre puede negar a su Hijo Jesucristo. O sea que no vienen por ahí las cosas. Ahora vamos despacio, ya que va a salir todo de dónde vengo, mi nombre, esto, pero solamente ellos hacen cumplir la palabra de Dios, el Santo Evangelio. ¿Cómo puede ser posible? Una persona ya me entendió. Bueno, los vecinos no se equivocan. Y hay un tercero que tenemos la voz del Padre. Antes de que naciera esa niña, el Padre será la reina de los árabes. Como decía, yo solamente voy a hacerles sentar ahí en el mundo árabe, que el Padre esté al lado de ella, el arcángel San Miguel, quien la va a tocar, para que haya orden, Dios derrame sus bendiciones. Pero lamentablemente nació en un hospital de los chinos,
lo secuestraron, lo asesinaron. ¿Y saben qué pasó? Como Dios es justo, porque voy a explicar también la interpretación de los mensajes. Cuando yo estaba hablando sobre Elías, porque el tú me estaba a punto de matarme, porque yo decía, aquí vienen los niños y suben en el 14ª estación y echan el rayo, los tú, y van a matar a todos los niños, a todas las personas. ¿Dónde van a entrar? ¿Dónde se van a esconder? Una cosa, una pregunta, ¿por qué en el Podro hay pequeñas luces para subir y aquí en el Criseba no hay esas luces? ¿Acaso Cristo no merece también lo mismo que su madre? ¿Por qué también aquí no se pone pequeñas luces? Puede que haya menos asalto o menos demonios. ¿Por qué no ponen también aquí esa luz? Una pregunta. Jesús también se merece, como decía, y déjenme algún enchufe por ahí, porque ya están cansados todos de mí la persona donde voy, para que ustedes sepan la verdad. Ya que hacen todo lo que digo, que en la plaza pongan un ¿cómo se llama? Un banco, pero ya son demasiado caigüey, no tienen ni espaldero. A lo menos pónganle un espaldero y un enchufe para enchufar eh, el teléfono. Los que quieran ir a la cárcel, que vayan ahí a enchufar su teléfono, pero a lo menos puede salvar 1 o 2 vidas. La interpretación, miren que hasta aquí estoy confundiendo el mundo entero y jaja, están muy alegres los demonios, le hemos sacado a quien más amaba. Los únicos que no me creen en este momento son los chinos. ¿Saben qué piensan los chinos? Están haciendo nada más desde que, bueno, voy a terminar. Están haciendo nada más porque quieren guardarle para prepararle. Mi chino viene en botado, chino. Como yo decía, si estos chinos se convierten, serán capaces de convertir al mundo entero. Porque ellos son los que matan, roban y destruyen a todo Medjugorje y al mundo entero. Ellos no creen lo que yo estoy diciendo aquí, que la Virgen dijo que yo soy falso. Y piensan que hay un plan por detrás de todo esto, pero yo no he venido para esconderme, yo he venido para construir o para morir aquí, lo que decía la policía. Y ahora que la Virgen me ha dicho, iré contigo a la cárcel. Que cumplan, que definan, que dejen de hacer sufrir al pueblo. O a mí estoy muriendo de frío aquí. Definen, terminen lo que han comenzado. Vamos a terminar a definir la vida del planeta Tierra. ¿Para qué han comenzado? ¿Para qué me apuntaron 9? ¿Para qué me echaron del país? ¿Por qué me persiguen de cuanto en canto? Nadie más quiere ayudarme. Debo de aquí para allá. Mis deudores me cierran el camino, me humillan, están a punto de matarme. ¿Y por qué no terminan ustedes lo que han comenzado? La propia Virgen les manda a decir eso. Díganle a los policías que terminen lo que han. No hace falta utilizar violencia. Solamente vengan uniformados, placa y que la gente vea que, bueno, vayamos por ese camino. Como me decía mi abogada, no tienes ni un delito, puedes salir. Y ahí comenzó el secuestro, por eso la Virgen llama secuestro. No vamos a secuestrarle de noche, vamos a tirarle otro secuestro. Vamos a terminar lo más importante. Bueno, ya tenemos, Bergoglio sabía que era falso. Todo el mundo de la mafia, y si ese no es papa, ¿dónde está? Porque sabían que Bergoglio no era el verdadero. Ya en tiempo de Bergoglio. Ahora estamos entre tres. Está Prevost, León 14 y ahora aparece un León 15. Imagínense ustedes, como decía, el León 14 es para los tontos, para los que se dejan engañar. Y León 15 es para los estúpidos que, sabiendo bien que León 14 viene de la raíz de Bergoglio, no es verdadero.
¿ah? Porque la vacuna va a ser obligatoria, la Agenda 2030 y los proyectos son del diablo, que viene ya de más de 2000 años trabajando, los antirreligiosos, como lo llama Saulo de Tarso. Miren que estoy perdiendo ahora toda la ayuda, todo, nadie más me quiere ayudar por decirle la verdad. Pero yo prefiero perder todo, como decía ahí el video de Nuestra Señora de Medjugorje. Esa es la verdad de verdades. La Virgen vive en la calle, en un monte, sin casa, sin comida, sin ropa. Escuchen cómo la persiguen de día y de noche, lo echan, lo asaltan, ellos mismos hacen el asalto y les culpan a la Virgen. Ellos mismos hacen la guerra y les culpan a la Virgen. Ellos mismos no le dejan ni respirar, ni hablar, ni suspirar. Sin casa, imagina, bueno, yo tengo mi mansión, mi castillo, y me persiguen. Ja, 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 da gusto, yo me escondo de ellos en mi casa. Pero vivir en las calles sin documentos, sin armas, sin nada, y que ellos vengan a perseguirte nuevamente. Invoquemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Elías. Miren que el diablo quiere desviarnos lo que estamos diciendo, pero vamos a mantenernos en la fila. Imagínate tú esa madre que vive en las calles, solamente tiene 3 hijos. Aquí la Virgen tiene 3 millones de hijos en el mundo entero, que tienen hambre, que tienen sed, que están heridos, que están enfermos. Algunos ya están muertos, otros quieren vivir, otros quieren sobrevivir. Algunos con problemas, otros en las cárceles, otros fuera, otros perdidos, otros encontrados. Si yo tuviera una madre, voy a ponerme en mi lugar, si yo viera a mi madre viviendo en las calles sin comida, sin casa, lo primero que haría es irme a la cárcel por ello. El tan temoroso cárcel de Pito Violation. Mejor morir que ver a tu madre muriendo de hambre, muriendo de frío, que se le caiga un rayo en la cabeza, que se le caiga hielo, que los demonios vengan a insultar, a escupirle ahí delante de ella. O jugar paitén o ese hijo, dicen. Le juegan todo, le ponen una rosa rosadito en la mano. Y la brujería que hay alrededor. Lo único que falta es que le agachen a la Virgen ahí. Impresionante estos demonios. Y nosotros, sus hijos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, voy a terminar la interpretación. Hasta ahora he interpretado equivocadamente, como dice Jesucristo, sin experiencia y sin la omnipotencia de Dios. Ya los camalistas, ja, 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 donde voy, los bailistas, falso, alegría, que ya me han sacado lo que yo más amaba. Bueno, eso es lo que ellos piensan. Pero ¿cómo yo puedo? A ver, vamos a hacer una pausa para que están trabajando para que no me salgan las palabras. Un momento de silencio. Yo he interpretado a la manera de que ya Bergoglio en su tiempo lo hacía. Ayer, cuando leí el mensaje, una noche antes, tuve una visión, los demonios de sombra me rodeaban, estaban a punto de llevarme. Y grité, ¡Padre! Y el Padre me respondió del cielo, levántate, un obispo está implicado. Veneno, yo no sé si me envenenaron en alguna comida que comí, pero tuve un encuentro con el diablo y el Padre me salvó. Al día siguiente echaron el hielo. Ahí entendí por qué la lucha espiritual. Cuando leí el mensaje, la Virgen habla, porque cuando estaba en la presencia de la Virgen me habló sobre el odio.
he visto en los mensajes, habla sobre el odio y sobre el veneno. Cuando yo llegué aquí, el odio ahora está un poco más abajo, creo yo. Pero cuando llegué en tiempo de Biden aquí, en cada esquina, suicídate, suicídate, esto, que aquello, espiritito de muerte, la gente se odiaba, no se podía mirar en las caras, se escupía pin, los hijos de... Imagínate tú, vamos a hacer un trabajo para mantener en silencio. ¿Quién diría que en el siglo XV nace en Alemania el hijo de ña Catarine, de la madre de Martín Lutero? Lutero nace en un campo, en un campesino alemán, y es católico. Toda la ciencia, toda la sabiduría, el sacerdocio, la importancia, la fama, ¿quién lo ha dado? Los católicos. Pero ¿qué fue lo que pasó? No me están viendo los demonios reporteros, que después van a utilizar mi palabra para... Bueno, ¿quién fue Martín Lutero? No, un católico, pero no sabía ni el A ni el B ni distinción. El Papa le pidió ayuda para construir porque tenía que, bueno, con todo lo que le ha dado, tenía que ayudar al verdadero Papa, era un verdadero Papa. Claro que podía haber pecado en el dinero, pero esa no es la forma de convertir a los papas, a los verdaderos papas. Entonces, 3 siglos después, nace un hijo de Lutero, de una familia que se llama Carlos Marx. Los que tanto aquí amedrentan y van a la misma persecución que Lutero ha hecho a la verdadera Iglesia Católica, lo hacen hoy aquí, y cualquiera que venga, que tenga juicio, va a escuchar el pac, el pío en pac, los luteranos, los protestantes, como decía el monje maldito. El hue, el grito, esto, que aquello. Cuando son muy pesados las cosas, ya sabemos que son. El hijo de Ñayija, cuando él es pesado y tía, los enviados de los chinos, los del gobierno. Aquí la gente tiene juicio, la gente tiene moral. ¿Quién va a venir a querer insultarse con un, según ustedes, Itahugaité parece un loco, un demonio, es un loco? ¿Quién va a perder su tiempo? No tiene trabajo, no tiene esposa, hija, casa, trabajo. Están todos locos, ¿qué les pasa? Sabemos que todo es pagado. Y millones cobran. Ahora, 3 siglos después, nace Carlos Marx. Y ahora lo que más están haciendo presente también es el hijo de ña Rosario, el Rosarito, el Chehue, los hijos de Lutero, los protestantes. Te cierran el camino y esto que aquello. Y miren ustedes los católicos, el odio que tienen los protestantes. De los protestantes nacen los comunistas, que dice, ahí donde hay un ateo comienza un comunismo. Dice Carlos Marx, si crees que Dios existe es porque en ti existe algo bueno. Eso lo ha dicho el profeta Isaías. El Dios que está escondido en ti. Eso lo dice el Génesis. Cuando Dios sopló en su nariz, como decía ya desde el año pasado el presidente de Irak, que no hable más de Cristo mientras que come su pan, mientras que dependes de los cristianos. Yo decía desde el año antepasado a los ateos, no hables mal de Dios mientras que caminas con sus propios pies, mientras que trabajas con sus propias manos.
mientras que ves con su propio ojo, mientras que tiene su propio cuerpo, alma y espíritu. Pero vamos despacio, ya que es muy importante. Vamos a comenzar. Su propio pie, su propia rodilla, su propio miembro, su propio órgano, su propia cabeza. El cerebro de Dios. Piensas con el cerebro de Dios. Escuchas con el oído de Dios. Respira, Salmo 150. Todo ser que respire, que respete a Dios, que ame a Dios, que reconozca a Dios. Mientras respira, como decía, pozo de humo. Y ahí ya no hay excusa. Pueden poner un aspirador y ese aspira y ese humo van a sacar 100 beneficios para volver a vender después. Primero, miren, hasta agua hacen de ese humo, hasta hielo hacen, hasta rayos mueven. Tiene física cuántica, tiene nitrógeno, oxígeno, dióxido, tiene muchas cosas que tú puedes utilizar. Hagan como decía ayer, si viniera aquí el recolector de miedo, llevaría a todo el pueblo. Y pues yo te digo, la gente tiene mucho miedo aquí a sus propios hijos. Los luteranos son los hijos de los católicos, así como los musulmanes son los hijos de los judíos. Por el pecado, como dice la Escritura, el día en que tú, Salomón, peques, se dividirá tu reino. ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanta guerra? Porque los judíos pecaron en la carne como Adán y Eva, pecaron en desobediencia, pecaron en idolatría, pecaron y por eso se matan, se dividen, cada uno cree en Shila, esto, que aquello, pero nadie demuestra en sus obras el amor de Dios, el dar de Dios, la justicia verdadera, la causa noble y justa, como decía. La guerra es justa porque es contra los gays. Nadie demuestra que tiene a Dios verdadero. ¿Cómo? Amando a su prójimo, dándole una casa, una familia, comida, ropa, como lo han demostrado más de 2000 años el propio Jesucristo. Con ustedes no va a ser así. Que el más pequeño se haga el servidor de todos. Ahora vamos a entrar Domingo de Ramos. ¿Cómo yo puedo entender 2000 años atrás, cuando Jesús caminaba y lo querían nombrar rey, el pueblo? El cielo y la tierra, hosana, hasta sacaba alabanza de la boca de los niños de pecho, de pecho. Me recuerdo que un día íbamos en la moto y unos niños salieron y María, 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 empezaron a cantar. Y el que estaba conmigo se asustó tanto. Miren cómo los niños están alabando a la Virgen. ¿Ah? Amaban a la Virgen. De los niños de pecho sacaban una alabanza. Ahora, como decían, no maten al niño. Pónganse en su lugar o en el lugar de su padre, así como yo día y noche pido que Elías aparezca, o a lo menos se sepa dónde se le asesinó. Porque me llaman de loco, de tonto, pero Génesis le arregló a Bergoglio. Cuando nació Génesis murió Bergoglio y dejó a su tío como, dejó a la Virgen como verdadera. El infierno se quedó en silencio. Casi un año el tu no vino más. Y ya en la semana pasada me decía el Señor que hablara sobre el tu. Desde que he dicho, póngale un pan y uno a la medida del pan en el pecho de las militares, nunca más vinieron. Ahora vienen nuevamente y miren el fruto. Están a punto de atropellar. Esperan en tu debilidad o que tú hagas lo que Dios pide para atropellar. Si tú cagas, si tú comes y luego el mundo entero. Miren esta dragona, la dragona de España. Ellos fueron lo que decían, es muy puto, es puto, es puto. Los reyes y señores pierden la fe. Ellos llaman puto
al rosario, ellos llaman puto a la cruz, ellos llaman homosexual a la Virgen. Ya tú no puedes. Los chinos se visten de rosado, llaman de homosexual cuando tú rezas, cuando tú agarras el teléfono, tienen problema mental, están totalmente endemoniados. Y los putos te llaman comunistas, se visten todo de verde cuando tú trabajas o cuando tú hablas de trabajo. Hay una guerra entre ellos, ni entre ellos se entienden, se matan entre ellos, los comunistas contra los masones. Y como decía, vienen aquí y todos los días invocan a Judas. Sabemos quién es Blas, Judas. Sabemos, te está diciendo, soy del horno, soy del gobierno, me envía el gobierno. Bueno, todo el mundo aquí ya está cansado de ello. Ya no quiere escuchar al gobierno que se reviste y viste de payaso, de trabajador, de pobre, de rico. Aquí se sabe todas las cosas de dónde vienen. Ahora dejó a la Virgen de verdadera, pero ¿quién puede borrar las obras? Ahora voy a interpretar en su forma correcta, con experiencia y la omnipotencia de Dios. La Virgen dice la verdad. Créanle. Falsa felicidad, dice. Daniel dice, la felicidad, no hemos sido felices porque no hemos cumplido tus mandamientos. También en el Evangelio de Marcos dice claramente, Señor, ¿qué puedo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús le responde, cumple los mandamientos. Que los mandamientos de Dios y estos mensajes, la Virgen dice la verdad y debemos ponernos a prueba a cada uno de nosotros. La felicidad está, ¿en dónde? En ser homosexual, en ser asesino, en rechazar la paz. No, ahí no está la felicidad. En el mundo, en el placer, en el poder, en el poseer, no está ahí la felicidad. La felicidad está en Dios, en cumplir los mandamientos de Dios. La esperanza, todo aquel que no espera que Dios triunfe o que el Inmaculado Corazón, vana es su esperanza. En vano construyen los albañiles si no es Dios el que construye la casa. En vano ponen guardia si no es Dios, como tú no respiras, tú no comes, tú no vives. Ahí van a matarte tranquilamente. Como decía la esposa de Ña Jinping, Ña Coquito, investiguen si uno de sus guardias no sabe toda la verdad de Jinping. Esas mujeres también tienen guardia. Y uno de sus guardias, no sabemos de quién es Jiminse, la supuesta hija de Jinping, que se sabe toda la verdad. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar estos mensajes? Yo me he hecho la prueba a mí. También he entrado en el pensamiento de ellos para desarmarle, porque eso es lo que van a decir. Porque cualquiera que tenga juicio, conocimiento, el fruto de la aceptación de Medjugorje, imposible que Bergoglio acepte a Medjugorje de un día para otro. Solamente alguien lo habrá obligado, lo habrá sometido, o una fuerza superior al de Lucifer lo ha bloqueado. Ahora ya tienen la aprobación que nunca hubieran tenido si la Virgen no se hubiera movido. Más de 300 días de sol, todos los milagros. Y escuchen lo que ellos mismos dicen. ¿Cómo sabe llenar los lugares? Dicen ellos mismos los que me persiguen. Escuchen ustedes. Ya en el siglo II, porque utilicé ayer a los protestantes llenos de oro, he visto que un pastor muestra su pileta de oro, su helicóptero, que así deben vivir los hijos de Dios, porque Dios es bendición, mientras que todo el mundo está muriendo de hambre. Que eso es un robo, un asesinato contra los mandamientos. Éxodo 32, adorar a la criatura antes que al Creador. Sabiduría 14. También voy a hablar sobre los robots, los que adoran a los robots, a ver qué dice el Padre. Que ya se asemejan
El santo esto, estando en medio de la piedra, decía, si la iglesia no abraza la pobreza, se verá abandonado y vacío los templos. Vayan ahora, en Italia, en España, vayan en los templos. Yo les digo que ni el demonio ya quiere ir. Aquí gozan, se llena el templo, pero todos son enviados de la Virgen. Todos son los hijos de la Virgen, los que la Virgen ha trabajado durante 40 años. Apenas la Virgen se deja de aparecer y va a ser como los demás en toda Europa. Nadie quiere ir más en los templos. Lo primero se le pide dinero, se le persigue esto que aquello. Si no eres homosexual, no entras en el club de ellos. Como decía Benedicto, no solamente los seminarios se volvieron clubes de homosexuales, sino que la iglesia se volvieron en casa de bandidos, de culebras, de asaltantes, de refugio de demonios. No solamente se volvieron para los homosexuales, sino que los más grandes asesinos, violadores, secuestradores, torturadores, hoy en día se refugian. Y Jesucristo, que he dicho, lo que yo he hecho aquí, vienen aquí a vender órganos, venta de órganos, oro, plata, como decía. Por culpa de esto, dice Jesús, no puedo construir. ¿Cómo tú vas a convertir a los reyes? Miren, esta futura reina de España, travesti, le gusta a las mujeres, ni se casa, el mal ejemplo que da a las jovencitas. Ya casi llega a la edad de abuela y no tiene ni esposo ni hijo. ¿Y qué ejemplo va a dar al futuro? Todos van a suicidarse, todos van a ser lesbianas, todos van a ser perdidas. ¿Qué ejemplo está dando? Y ya tiene fruto. Le gustan las cosas de los hombres, desprecia a la Virgen y a Dios, porque los dragones aquí le han informado, según, no hagan caso al gobierno. Ahí se confirma lo que la Virgen decía, cada vez que yo vengo, el dragón viene. Bueno, entonces, miren cómo esta dragona, cuando yo llegué, la Virgen erizó una bandera y dijo, le doy la victoria a España. Yo había dicho, pon ahora mismo en internet, ¿quién ganó en España? ¿El dragón? No, perdió el dragón. ¿Y qué pasó? Los españoles traicionaron a la Virgen. Le dieron nuevamente ese poder al dragón. Y la Virgen ha dicho este año, si Sánchez vuelve nuevamente a ganar, en toda Europa va a ser obligatoria la vacuna. Se va a cerrar la puerta de Europa y nadie va a poder entrar ni salir. La agenda de Prevost, la de 2030. Impresionante. Escuchen para los verdaderos chicos. Porque me decía la Virgen, van a venir un grupo para engañar a los grandes que tú tienes chi, pero voy a hacer que Dios mismo les ilumine. Cuando, amén Señor, cuando Jesús le habló a los discípulos, la Escritura dice que su lenguaje les era difícil de entender, oscuro. ¿Por qué tenían ese problema los discípulos? Porque no leían la palabra. Ese es el problema. Yo voy a sufrir aquí todos los días y cada vez que alguien me llama de protestante por causa del párroco, por causa del obispo. Hasta que Dios envíe un párroco que conozca como Pedro. Pedro, ¿cómo fue que Pedro tenía tanta luz cuando respondió, tú eres el Mesías? Y Jesús le respondió, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. O cuando le respondió, ¿a quién iremos si solamente tú? ¿Por qué? Porque conocía la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Sabía en dónde estaba escrito. Por ejemplo, Cristo dice,
¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra. ¿Y de dónde sale eso? De Job. Los gusanos, la pobredumbre, la cagada son mi padre. Ahora tú no vas a entender esa palabra. Pero en el día en que tú estés en el ataúd y los gusanos estén comiendo lo que tú tanto has trabajado, manipulado, adorado, servido, comido, vestido, cuando veas que eres comida de gusano y estiércol, como decía el jefe principal de Israel, no le tengan miedo a esos que solamente son estiércol y comida de gusano. La carne no sirve de nada, como decía Anentanyambú, sino el pensamiento, el padre del pensamiento, el padre del espíritu, el padre del alma, es la eternidad. Y aquí nosotros necesitamos sentarnos, pensar, yo ya voy pasando, tú pasarás, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Y escuchen lo que dicen a los que adoran, a los chistas, a los robots, dice, son pues unos infelices los que ponen su esperanza en cosas sin vida. Saben de todo, esos son manipulados por un cerebro humano, por una persona. Le está enseñando, le está poniendo. Dejen de ponerle a ver si saben. Sin vida. Y llaman dioses a obras realizadas por hombres. Oro, plata, labrados con arte, figura de animales. Y una piedra sin valor trabajada hace tiempo. Tomemos como ejemplo a un leñador. Corta un árbol que pueda manejar, lo descorteza hábilmente y trabajando con destreza, fabrica un objeto útil para uso común. Con las astillas sobrantes prepara una comida, satisface su hambre y el último desperdicio que no sirve para nada, un tronco retorcido y lleno de nudos, lo toma y en sus ratos libres lo talla y con la destreza adquirida lo modela y le da bien la forma de hombre. Ahí tenemos ya un robot. Bien, la de cualquier animal. Después lo pinta de rojo, barniza su superficie y recubre todos sus defectos. A continuación le prepara un lugar adecuado, lo coloca en la pared y lo asegura con clavos. Así toma precauciones para que no caiga, pues sabe que es incapaz de valerse por sí mismo, ya que es una estatua y necesita ayuda. Va luego, le reza por sus bienes y las bodas por sus hijos y no se avergüenza de hablar con un objeto sin vida. Pide la salud a quien está enfermo, escuchen, pide algo a quien necesita más que él, la vida a quien está muerto, pide ayuda al mismo desamparado, un viaje feliz a quien ni siquiera puede andar, y para tener ganancias y que sean prósperos sus trabajos y negocios, pide ayuda eficaz, el más incapaz de proporcionarles. Impresionante. Dice, esto con todo merecen un reproche grave, porque quizás se extravían al buscar a Dios queriendo encontrarlo, se mueven entre sus obras y la investigan, y quedan seducidos al contemplarlas. Tan hermosas son las cosas que contemplamos, pero de toda forma ni siquiera esto tienen excusa, porque si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron primero al Señor? Sabiduría 13:14. Impresionante, hermanos y hermanas, cómo el hombre busca para cambiar al verdadero y único Dios, como decía, mientras que vive en su propio cuerpo, mientras que disfruta de su propia alma, su esposa, sus hijos, sus bienes, su casa, su materia, su movimiento. ¿Y qué ejemplo yo, más o menos razonalmente, difícilmente encontramos personas en la historia y en la humanidad? Solamente los santos y lo más grande, como el propio Cristo decía, que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Quiere decir para los ateos
que donde está la vida, ahí está Dios. O como decía la Virgen, mi Hijo con su luz ilumina sus corazones y hace que con su gracia crezcan ustedes. Y cuando le pregunté, ¿qué quisiste decir, madre? Me respondió, es un niño. Que la máxima potencia y expresión de la creación y que el ejemplo de que Dios existe es el hombre, es el ser humano, que es el hombre para que te acuerdes de él. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, todo lo sometiste bajo sus pies. Ahora, ¿qué es el hombre? Se le ha dado la libertad, se le ha dado la capacidad. Como decía, entonces si eres tan vale, ¿por qué ya no se convierten? El día en que, como decía, me viene esta dragona de España, decía la Virgen, ya tendría que haber visto mejor y ayudado a que la gente vea, que llegue a la sabiduría, que llegue a la inteligencia, que lo que yo estoy haciendo aquí, ellos ya tenían que haber estar haciendo, que esto no es nada de qué sé yo, algo imposible. Que todo, a ver, alguien puede hacer penitencia, todo el mundo puede hacer. Lo único diferente es que yo no suelto, lo hago constantemente. Alguien puede hacer rezar el rosario, todo el mundo. Alguien puede caminar. ¿Cuál es el problema? Pero la gente 30 segundos y 1 minuto y 30, 1 hora y quiere que el milagro. Pero las cosas no suceden a tu manera. Dios da la libertad a cada hombre. Porque la primera pregunta que el demonio te va a hacer, si Dios existe, entonces, ¿por qué tanto esto? ¿Por qué tanto aquello? Lo primero que te va a atacar es en la libertad. Porque ahí es donde Dios demuestra su más grande amor y misericordia verdadera hacia los hombres. Las plantas, la naturaleza, la creación no tienen esa libertad. Pero nosotros los hombres, los ángeles, tenemos esa libertad. Para que tú entiendas, debes manejar el mundo de los ángeles y de los hombres. Ahora, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, Dios ya triunfó. Todo el pueblo, hasta los maestros de la ley, tú eres el Raboní. Después de resucitar a Lázaro, que después los propios judíos mataron nuevamente a Lázaro, porque todo el pueblo se estaba convirtiendo al cristianismo, porque quien ha visto jamás que 4 días después de muerto, nunca se ha escuchado que alguien haya resucitado 4 días después. Se escuchó que 1, 2, hasta 3 la ciencia acepta. Pero 4 días cuando estaba todo hediondo, todo. Imagínense ustedes escuchar la predicación o el testimonio de un muerto y a ver qué sentía, en qué pensaba, en qué mundo estabas, qué vivías, qué sentías cuando estabas muerto. Su hermana María seguramente le preguntaba, ¿qué era lo que te sucedía? ¿Te acuerdas de qué dolor, qué sentimiento, qué pasó contigo? 4 días vino el propio Cristo y te ha dicho, levántate. Todo el pueblo se ha convertido al cristianismo, hasta los maestros de la ley, hasta todos decían que Jesús era el verdadero profeta, el Mesías. Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, y todo el pueblo lo clamaran, Hosana, los milagros, multiplicaba el pan, caminó sobre las aguas, hizo callar el viento, sacaba el sol todos los días, daba de comer, enseñaba a los pobres, a los ricos. Pero ¿por qué Jesús no se entregó a ellos en ese momento? Cuando Jesús dijo a sus discípulos, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, será entregado en manos de los ancianos lo entregarán en manos de los sacerdotes en los policías, y los policías los matarán.
Los discípulos no entendían, eran tinieblas para ellos. ¿Por qué? Porque no conocían. En vez de que uno se hubiera, hermanos, aquí hay la luz. Esto lo había dicho el profeta Moisés, que el Mesías, para que él fuera el Mesías, debía padecer, sufrir, morir por nosotros y que resucitaría. Eso lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice Malaquías, lo dice Moisés, lo dice el propio David. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos. Y miren, ahora yo nunca escuché esta respuesta, la humildad y la veracidad y la potencia de estas palabras. No me ha dicho, háblale que ya todos mis enemigos están sometidos bajo mis pies, que nombre sobre todo nombre. No, escuchen la respuesta del propio Jesús. Háblales del Padre. ¿Y por qué el Padre y Jesús son lo mismo? Pero ellos rechazan a Jesús. Pero hay gente que cree en el Padre y que va a llegar en el... Sí, dice la verdad. Y cada vez que va... Sí, yo he escuchado que hasta en el mundo árabe muchos se sientan y mientras que dejan de trabajar, ha escuchado lo que le han hecho, lo mismo que nos hicieron aquí, ya están razonando. Van y ven a su esposa, a su hijo, todo lo que pasa. No tienen casa, no tienen familia, no tienen comodidad, no tienen nada. Y la gente va razonando, entrando en sabiduría, entrando en ciencia. ¿Y cómo tú vas a tener miedo? Teniendo a Dios por Padre, está a punto de salir el sol. Ya los demonios, están todavía unos cuantos, pero vamos a invocar más al Arcángel San Miguel y al Padre. Después va a salir el sol, van a ver ustedes, si Dios quiere. Ahora, Jesucristo, hosana, bendito el que viene en él. ¿Por qué no se entregó como rey o como señor? Porque ahí yo o los que tengan sabiduría, los que conocen, no es como muchos. ¿Saben por qué? Porque no cumplió la palabra de Dios. Moisés dijo que iba a sufrir. El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, que iba a morir por el pueblo. Y el corazón, el eje, el fundamento, el centro, el principio, la raíz, la base, es la resurrección. En eso creemos nosotros que Jesús es el Mesías, porque ha resucitado verdaderamente. ¿Y por qué nunca ha dado la victoria universal? Porque la gente dice, ni Jesucristo ha hecho y Él quiere venir a hacer lo que ni Cristo ha hecho, dicen aquí. Porque interpretan mis palabras literalmente a oído, sin conocimiento, sin razón, sin omnipotencia, sin experiencia, y no entienden qué es el reino de Dios, qué es lo que, si Dios aquí triunfara y reinara en el mundo, entonces esto ya sería el cielo, pero para eso está el cielo. Este campo es un campo de batalla, como decía para los que ven la película de 300. ¿Por qué 300, el hombre aquel, cuando lanzó la lanza, falló? Porque creía en los demonios, iba a los brujos. Si hubiera puesto su confianza en Dios, como decía, le hubiera partido esa lanza en la cabeza al rey de los, como aquí hemos hecho nosotros con Bergoglio. Dios es el que guía, aquí se lanza la palabra de Dios, pero el que guía es, supongamos que va a haber un penal en este mundial. Pea Oyabu llama nombre. Si hierra el penal ese jugador, vamos a morir todo el mundo. Y quien va a patear no es Jesús el que va a patear. Entonces ya es seguro que ya está todo comprado y que vamos a morir todos.
Así es la profecía. Te dice la verdad, aunque uno no quiera. Porque si aquí en el mundo nosotros triunfáramos, yo soy el rey del mundo y todo el mundo a mis pies. Miren cuánto odio me tienen. Entonces aquí ya no va a ser un campo de batalla. Aquí ya va a ser el cielo en la tierra. Lo que nosotros estamos haciendo es minimizando, porque donde está el bien no pueden estar estos brujos, no pueden estar estos pium pium, los hijos de los luteranos, de los protestantes. No pueden hacerle eso a la Virgen cuando ella tiene sus protectores, cuando ella tiene luz, cuando tiene casa, cuando tiene comida, no puede pasar hambre. Cuando tiene ayuda, no puede pasar necesidad. Por causa de la inmovilidad de sus hijos, por falta de la ayuda y el movimiento de los elegidos, la Virgen pasa hambre, pasa sed, pasa persecuciones. Y voy a terminar con esto. Escuchen a la Virgen. Ella dice la verdad. Ella nunca miente. Crean a la Virgen lo que le está diciendo. Falso, falso, falso 3 veces. Voy a decir la última parte. Esplendor. Falso esplendor. Miren mi esplendor. La única parte donde habla de esplendor en la Biblia dice, ni Salomón con todo su esplendor pudo vestirse como uno de los lirios, que va a morir también. Miren mi esplendor, ni diente tiene. Y dicen, es muy hediondo, mi cabello, mi ropa todo rasgado. ¿Qué clase? Cualquier juicioso, no, es a él. Mire cómo él vive. Si viviera en un Subaru, bien vestido, como prebojo, sentado sobre oro, riqueza, plata, duerme en un hotel, qué sé yo, tarjeta de crédito, esto que aquello. Ahí sí tendría esplendor, pero ¿qué clase de esplendor yo tengo? La gente corre, huye, algunos ya pagado quiere gritar para hacer escándalo, otros quiere llorar, y la Virgen siempre me salva. Como decía, cualquier cosa te haré volar, hijo. Que ya están a punto de atropellarme de tanto odio. Primer año da de trabajo para vencerla. Segundo año da de comer. Y ahora el odio sigue palpante. Y según su movimiento, ustedes van a ir venciendo al odio. La gente odia porque no tiene otra cosa que hacer. Entonces vamos a terminar. Que la palabra de la Virgen, yo siempre digo, aquí las palabras no sirven, sino que por sus obras. ¿Qué fue lo que ha hecho? Por sus frutos y por sus pruebas. Nadie puede negar. La Virgen me dijo, me apareceré a ti hasta en la cárcel. Bueno, que donde yo esté, ella siempre va a estar a mi lado. ¿Cómo es que llena la Virgen? La que tiene poder. Ellos mismos razonan y ellos mismos ven, pero no llegan, no entender, no capitular, digo, no comprenden aún la voz de Dios. ¿Qué es lo que es? Es un haragán, dice, esto que aquello. Dice, y cangpa, dice, está todo frágil, débil. Pero nunca dice, le hemos expulsado del país, le hemos hecho esto que aquello apuntado, no lo tenemos amenazado, controlado, no puede ni hablar, cuando abre la boca ya gritamos, damos el piu piu y le trabamos, le quitamos toda la ayuda, ni come ni duerme, cuando va a dormir viene la rata, la serpiente, los demonios, ellos no dicen eso. Y escuchen ustedes lo que me ha dicho el Padre. Estaba viendo un video y cuando llegué junto al Padre me dijo, has traído a todos los cascos azules detrás tuyo.
Imagínense usted, por ver un video, una niña ya va adelante, me tienen, y yo, guau, yo voy a hacer asalto, lleno de casco azul de policía rodeado. Ellos piensan que yo no les reconozco. Yo voy a drogarme, ahora quieren poner drugui en mi mochila. Yo voy a drogarme delante del FBI, AGB, ya no se entiende de dónde viene esta gente, de dónde come, qué esto, que aquello. Y yo voy a robar delante de la OTAN. Ahí sí me va a doler la quemadura. Durante que yo viva los mandamientos, durante que yo haga la voluntad de Dios, Dios no va a permitir que sobrepase mi fuerza, ni en el dolor. Miren que el sentimiento y el golpe, como decía cuando golpeé a aquel militar, me garrotearon tanto que yo ni sentí los golpes. ¿Por qué? Porque era el Padre el que estaba, era el propio Cristo el que estaba siendo garroteado en ese momento. Que es un simple sentimiento. Dios envía a un ángel, toca el sentimiento de Isaías y perdió su sentido. La carne queda carne, ni aunque te destrocen o te quemen. ¿Por qué tanto pavor? ¿Por qué tanto miedo? Yo he vencido al mundo, ha dicho Jesucristo. Y miren, no solamente Jesús ha renunciado el cielo, el oro y la plata, el poder, los ángeles, todos lo adoran y todos lo sirven en el cielo. Todos lo reconocen, no tenía ningún problema, todos sabían porque estaba sentado a la derecha del Padre. Todo sometido en una palabra, en un orden, en un movimiento. Hasta que vino en la tierra, hizo lo mismo. Todo el pueblo de los judíos vino para los hijos de Israel, todo ya estaba sometido. Renunció nuevamente a ese. Escucha, háblale del Padre. Impresionante, hermano. Si viniera otro en su propio nombre, en su propia imaginación, en Shendikai, esto Allah, esto que aquello, ustedes sí lo creerían, dice. Odiarían y matarían y harían de todo. Pero viene el propio Dios encarnado, como decimos, arropado, en una criatura humana. Y por encima de que vemos, ha caminado sobre las aguas, ha multiplicado los panes, ha resucitado a Lázaro. Lo que ahora mismo estamos viendo y lo que siempre vamos a ver en el tiempo y en la eternidad. ¿De quiénes son tantos hijos que hay en el mundo entero? Como decía a los policías, imagínate tú, si solamente el mundo, de un mundo, todos los cristianos se volvieran terroristas, bandidos, del norte, sur, este, en toda parte del mundo. No sé por qué quiero contar este hecho. Soy muy tardío, el Padre siempre habla sobre esto, luego se me olvida y ellos hacen, el demonio se adelanta. Y así pierden muchas almas. Entiéndame bien aquí. Un día debía 14 millones a una persona. Como una mujer vino y me dijo, pídeme lo que quieras. La Virgen me dijo que le hablara sobre la necesidad del 14 millones que debía una persona. Y me fui y le dije, mira, tengo una deuda. Ella se fue, agarró un sobre, puso un 300 dólares puso en el sobre y me dio. Cuando fui en la parroquia, estaba contando mi testimonio. Al final dije, si hay algún joven aquí que quiere tener un encuentro personal, verdadero con Jesucristo, que se me acerque al final. Entonces, cuando bajo el micrófono, más de 15 jóvenes vienen junto a mí. Cuando veo a ese joven, como dice la Virgen, una cosa lleva a la otra. Me acuerdo del sobre y abro, encuentro 300 dólares. En la comida, en el pasaje, gasté por los jóvenes, ni pagué al que tenía que dar. O sea, la Virgen me ha dicho que diera por los jóvenes. Entonces, más de 15 jóvenes tuvieron
más importante que es que ya no van a ser como antes, que ya tuvieron ese encuentro con Dios. Lo peor ya no van a ser, porque ya saben que existe un camino, que Dios existe y que el demonio existe. Me fui hacia el sur, le dije a la Virgen, Madre, tú sabes que yo no puedo pagar, ¿dónde voy a encontrar 14 millones? Lo que pasa aquí. Y eso es un verdadero milagro. Milagrosamente recibo un mensaje y me dice la persona, el Padre, te perdono. Le envié la foto de la consagración de todo el pueblo. Me perdonó. Que Dios puede hacer rico al pobre en un abrir y cerrar de ojos, dice en el Antiguo Testamento. Que Dios es omnipotente, que puede hacer lo que quiera cuando quiera. El problema está que el demonio quiere ir a su forma y a su manera como Dios no quiere. Porque yo aquí, si yo agarrara el dinero, yo les digo que sería el más rico del pueblo. Ay, hermano, ya en el 2019 los propios chinos abrían su cartera y pídeme. Donde iba me daban plata, esto que aquello. ¿Y por qué la Virgen me prohibió agarrar dinero de aquí de los migrantes, de los que vienen de lejos? Porque aquí vienen personas de multimillonarios, vienen cercados de guardia. Esto me decía la Virgen, hijo, ten cuidado, porque están viniendo personas que tienen guardia, como dice, rusos, que tienen protección de los rusos, para que no te pelees con ellos. Como la Virgen ama a los rusos y los cuida. No quiere que ni le miren mal a esas personas. Y yo decía, madre mía, por fin, Dios mío del cielo. Hay personas que quieran ser hombres, que quieran a su esposa, que quieran a sus hijos, que quieran su propia nación, su propia lengua, su propio tribu, que siga existiendo Croacia. Por fin se están suicidando y matando, engañados por el diablo. Lo mismo en mi país, que Brasil va a atropellar a Paraguay. Lo mismo le están haciendo aquí a la Virgen, que los rusos va a atropellar a Croacia. Pero le dice bien la Virgen, construyan la casa y nadie les va a hacer nada. Como decía, veía una diputada de Italia, Schlein, tiene pinta de juicio, tiene justa. María Paola creo que se llama. Que hay gente justa, que hay gente que se ama a sí mismo, su lengua, su idioma, su nación, su cultura, su vida, que quiere al Padre, que por culpa de uno o dos, como decía el Padre, Bergoglio y su grupito está llevando a la autodestrucción del mundo entero, los homosexuales, los putos. Y yo pregunto, ¿es algo difícil lo que el Padre les pide? Es la cosa más fácil y más necesaria y lo que más se ve, una casa a la Virgen, un santuario. El problema está, como decía, hasta Santiago ha huido cuando fue en España y la Virgen estaba en vida. Se dislocó, se fue junto a Santiago, además era el apóstol, no era ningún principal primero. Y la Virgen le dijo, sigue, porque ella era eterna, la presente eterna. Miren ahora la construcción que hicieron en Santiago, el corazón, el capital de casi el mundo entero. La fe de los españoles, la entrada, la esperanza, tierra de mártires se les llega a llamar. ¿Qué está pasando ahora? Se han olvidado de lo que son. Quieren perder su lengua, su nación, su tribu. No sé por qué estoy hablando sobre ello. Entonces, para los que nos llaman falsos
un dolor en el corazón, hermanos y hermanas, queriendo salvar a estas personas. Y lo que ni uno ve, cree. Lo que ni uno escucha, y lo que uno vive, que en este Domingo de Ramos seamos como Jesús, que no solamente renunció al cielo, sino que también renunció la tierra para hacer la voluntad de su Padre, sin profanación. ¿Qué es lo que tiene que siempre el propio Cristo, como decía, no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo? Que yo no puedo, yo ya estoy salvo, tú ya estás salva, Cristo ya te salvó. No. ¿Cuál es nuestra entrada al cielo? Nuestro pasaporte, como se dice. Nuestra entrada y nuestro pasaporte al cielo es las obras. ¿Has hecho, yo te pregunto a ti, has hecho lo que Dios te ha pedido? ¿Y cómo entonces vas a poder dormir, comer, vivir las personas que están perdiendo? Si no has hecho la voluntad, ¿con qué cara, con qué razón, con qué voluntad vas a llegar ante el Padre? Estoy hablando a lo más juicioso. Normalmente donde yo voy, el dragoncito viene y hay un desorden. Los del mundo desordenado. Bueno, supongamos yo caigo en el pensamiento de ellos. Voy a darle una bofetada, patada y mosquete a los malos políticos. Hablarle a, ¿cómo se llama esta? A Kamala o a Biden, a uno de ellos, sobre Dios o sobre la moral a los políticos. Es como garrotearle a ellos. Desordenar las cosas, porque ellos vienen y todo te hablan de la sexualidad, esto que aquello, todo es sexo, todo es carne, órgano, porque no tienen esto que aquello. Una cosa es como decía, si tú tienes la vocación, ahí cambia las cosas. Pero aquí Cristo nos enseña que hay una cosa más importante. Cuando uno tiene la madurez en la edad de los abuelitos mismos, los abuelitos ya no piensan en la carne, porque ya pasó el tiempo. Ya piensan en la eternidad, lo que decía a los ateos. ¿Cómo puede ser Dios? ¿Cómo yo puedo creer en Dios? Es como un ejemplo, como tu abuelo. Antes de que tú existieras, por eso dice la palabra de Dios, antes de que tú existieras, ya te conocía y te consagré. Tu abuelo vio a tu abuela y le gustó, se casaron y nació tu padre, aún tú ni existías. Y tu abuelo, su tatarabuelo y anteabuelo y bisabuelo, hasta que llegamos a Dios por Padre. Pero ¿por qué no vemos a Dios en esta tierra? Porque nos cuida, Él mismo nos ha dicho, para que no mueran en la tierra, porque al final sí lo vamos a ver, como en el principio los del pueblo de Israel lo veían cara a cara, como Moisés y los ancianos. Pero después de muerto, todos vamos a ser llamados ante el juicio de Dios. Entonces, sepamos renunciar, como dice la Virgen, a lo que nos aleja de Dios. El pecado, el adulterio, la miseria, las cosas malas. Y agarrar lo que nos acerca a Dios. La gracia, los mandamientos, la oración, la vida en santidad, la pureza, la castidad. Y los frutos irán hablando de por sí. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.